soy Juan Luis Cabañas, R5 de Cirugía General de Hospital Clínico, y lo que queríamos juntar eran unos cuantos casos que nos ilustren las ventajas que nos ha dado implementar una nueva técnica como la laparoscopia, que al principio estaba reservada a pacientes muy seleccionados, a las vesículas, y ya luego ahora se ha hecho tan normal en nuestras vidas esta técnica que, como anécdota, aparte de los casos, yo soy residente de quinto año de cirugía general y vesículas abiertas he operado dos. Entonces, para que vean cómo han cambiado los tiempos. Este es un caso bastante interesante, cortito en realidad, pero nos ilustra muy bien una de las bondades que nos puede ofrecer esta técnica. Es un paciente que llega a urgencias, tenía 49 años de edad, una historia interesante de esquizofrenia con un mal control de muchos años de evolución y que, sin tener en cuenta una valoración psiquiátrica, pues en un centro privado se le coloca un balón intragástrico para intentar perder peso. Eso fue 2 años antes de la consulta en urgencia, sin ningún seguimiento a posteriori de ese balón. El paciente presentaba una semana de náuseas, vómitos, dolor abdominal, y en la exploración física era muy poco llamativa: abdomen distendido, doloroso y poca cosa más. En la analítica tampoco destacaba nada, solamente una albúmina bastante baja. En las placas de abdomen, es decir, que este paciente fue catalogado como una obstrucción intestinal sin ninguna causa en mente. Se lo trató 2 días con una sonda nasogástrica y ya luego avisan la cirugía general. Y en las placas del ingreso se puede ver estos hallazgos. Siendo bastante más juicioso, pues se puede ver una estructura que no coincide. Se repite la placa de abdomen y se sigue viendo la misma estructura que parecía ser intraabdominal. Ante el antecedente de haber tenido el balón intragástrico, pues se realiza un escáner y se ve este material, que es el plástico del balón deshinchado, alojado en una asa de intestino delgado. Entonces se decide realizar una cirugía de urgencia con un abordaje laparoscópico, por lo menos de inicio. Revisando el ilion desde el ciego hacia proximal, pues nos encontramos con esto, lo que parecía ser un cuerpo extraño dentro del intestino delgado, a unos 30 centímetros de la válvula ileocecal. Procedemos a movilizarlo y, aprovechando un deserosamiento, pues hicimos una enterotomía. Esa de ahí. Se ve perfectamente que es el balón, que en este caso, como en muchos centros, estaba lleno de una sustancia azul de metileno, que se utiliza para ver si es que existe fuga, pues para que dé más clínica. Se extrae el balón y se realiza una enterorrafia. El problema con este paciente es que estaba desnutrido de una forma importante, muy severa. El paciente toleró mal la propia cirugía, tuvo que ser llevado a los cuidados intensivos estando en la unidad de reanimación de anestesia, y ya luego en el postoperatorio pues se evidenció una salida de contenido bilioso por el drenaje. Se tuvo que reintervenir, se hizo una ileostomía que fue temporal, y luego el paciente pues evolucionó bien. El problema de esto es que, teniendo en cuenta el balón intragástrico como procedimiento bariátrico, la verdad que es un procedimiento que es bastante seguro, bastante probado, con mucha experiencia en ello. De acuerdo a si es efectivo o no en la pérdida de peso, pues eso ya tiene sus detractores más que sus defensores. Está claro que el balón intragástrico, dejado más de 6 meses dentro de la cavidad abdominal, pues conlleva a mucha patología, hasta 31% de migrado si se sobrepasan los 6 meses. De ese 31%, el 16% requirió cirugía en este caso. Sin embargo, si están bien controlados y no se excede ese tiempo de 6 meses, o por lo menos se hace un recambio, pues la verdad que las complicaciones llegan a ser tan bajas como un 4%.
Lo que sí está totalmente en consenso es que en un paciente psiquiátrico este procedimiento, pues, o cualquier procedimiento bariátrico, es muy controvertido. Se podría tener en cuenta algún procedimiento de esto, pero sí es que el paciente tiene una patología controlada. Teniendo en cuenta el caso de que pues la enterorrafia en este paciente que se hizo totalmente laparoscópica había fugado, pues haciendo una revisión de las suturas intestinales en pacientes desnutridos, pues vemos que la desnutrición es un factor muy importante de fuga anastomótica. Así que quizás este paciente hubiese fugado de todas maneras, aunque el procedimiento no hubiese sido laparoscópico. Eso es uno de los casos. Tenemos otro caso interesante, que es otro paciente que acude a urgencia. Este paciente tiene un caso interesante porque había acudido a urgencia inicialmente por una agresión por arma blanca, 3 heridas penetrantes en el hemitórax izquierdo, 3 heridas penetrantes en el hemitórax izquierdo que en principio no tenían ninguna traducción dentro de la cavidad pleural. El paciente fue evaluado estuvo ingresado a cargo del equipo de los cirujanos torácicos, que le realizaron un escáner sin ver gran cosa más que un derrame mínimo, y fue dado de alta 5 días después sin realizar ningún procedimiento. Alrededor de una semana después vuelve a la urgencia con un cuadro de obstrucción intestinal y llama la atención que tenía ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. En las placas de abdomen como en tórax, pues se evidencia esta lesión aquí, que es colon alojado en la parte inferior del tórax, y se corrobora la imagen con un escáner. Se decide abordar al paciente de forma urgente con una laparoscopia. En principio también porque estas lesiones de diafragma están asociadas a otros órganos. No es lo normal en un paciente que ya lleva una semana luego de la agresión. De todas maneras, se evidenciaba esto, que era epiplon metido a través de la cúpula diafragmática izquierda, que muy ligeramente y con cuidado se procedió a reintroducir al abdomen. La cantidad de epiplon y colon que tenía deslizado hacia el tórax para ese momento era bastante importante. Habíamos hablado con el equipo de anestesistas antes que tuviesen en cuenta que en el momento en que reduzcamos todo el contenido intestinal, pues el neumoperitoneo que utilizamos nosotros iba a pasar de forma importante al tórax izquierdo, creando un neumotórax a tensión, que fue básicamente lo que sucedió en cuanto terminamos de reducir el contenido intestinal. En ese momento la cirugía, tuvimos que suspender momentáneamente la cirugía hasta el paciente se estabilice. Ayudándonos de una gasa pudimos limitar el paso de CO2 hasta que los anestesistas lo tuvieron controlado al paciente. Una vez que esto sucedió, pues no permitió seguir trabajando. Se veía la lesión en el diafragma izquierdo, aproximadamente 3 centímetros, que ya es una lesión grande según las clasificaciones de cirugía de trauma. Procedimos a realizar el cierre del diafragma con material irreabsorbible y aprovechando pues el abordaje laparoscópico a través de la propia herida en el diafragma, pues pudimos observar la cavidad pleural y que no haya ninguna otra lesión asociada. Estamos hablando de 2 casos que son muy seleccionados. No es lo normal hacer este tipo de abordaje en la urgencia, pero la importante experiencia en la laparoscopia que da la cirugía programada pues permite ofrecerle a estos pacientes estas opciones. En este caso, el paciente evolucionó tan bien que 5 días después fue dado de alta a casa sin ninguna complicación quirúrgica.
En cuanto a las hernias diafragmáticas, para hacer un pequeño repaso, pues son lesiones bastante poco frecuentes, pero sin embargo que están presentes en un traumatismo cerrado o abierto, pues lleva asociada la lesión de otros órganos. Generalmente se ven en el diafragma izquierdo y está descrito hasta 13 años después de una lesión, de un traumatismo abdominal. Como dije, no es el abordaje de elección para cualquiera de estas dos patologías que he presentado, pero en pacientes muy seleccionados pues puede, puede ser una medida muy importante. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Emilia Blesa Sierra, soy residente también del Servicio de Cirugía General y, bueno, soy residente de cuarto año. En mi caso también voy a presentar 3 casos clínicos, en esta ocasión en relación con la cirugía bariátrica, con la cirugía de la obesidad. Pues recordar simplemente que actualmente es un problema muy grave que afecta al 33% de la población mundial y que hasta la mitad de los europeos de entre 35 y 65 años tienen exceso de peso, que incrementa fundamentalmente en las edades extremas de la vida, complicando el desarrollo del niño y aumentando la morbilidad de los pacientes mayores de 65 años, que es más frecuente en mujeres y en ambientes urbanos como es el nuestro, que es una enfermedad crónica y multifactorial con una elevada morbimortalidad y que la cirugía en el momento actual es el único tratamiento que ha demostrado reducirla. Por tanto, la cirugía bariátrica y en este caso por la vía laparoscópica es el tratamiento de elección. Esta cirugía va a producir una serie de complicaciones y lo que nos planteamos es por qué no vamos a resolver estas complicaciones por la misma vía por la que hemos resuelto el problema médico inicial, que era la vía laparoscópica. Pues como demostración de esta posibilidad presentaré 3 casos, 2 de ellos como complicación de un bypass gástrico y uno de ellos como complicación de una sleeve. El primer caso es el de una mujer de 43 años de edad con un índice de masa corporal de 44 en la que se decide la realización de una sleeve gastrectomy. Se inicia la tolerancia oral después de realizar esta cirugía en el segundo día postoperatorio sin incidencias. Lo que sí presenta la paciente es una infección crónica, prolongada de la herida quirúrgica del trócar, que se asocia a fiebre y taquicardia y que tras varios días de curas locales no mejora. La paciente en el 9º día de ingreso presenta un empeoramiento generalizado y una clínica de disnea, por lo que se decide la realización de un escáner. En el escáner lo que vemos es una importante colección en el espacio subdiafragmático izquierdo con aire que corresponde a la salida que nosotros inicialmente habíamos identificado como una infección de la herida quirúrgica, pues que a través del trócar había buscado su propia salida hacia el espacio exterior. Lo que se realiza es una cirugía urgente. Este es el orificio por el cual se evidenciaba la salida de material contaminado y, bueno, al entrar en la cavidad abdominal lo que se ve es la diseminación de todo este material por la cavidad abdominal, incluyendo pequeños microaccesos de pus. Esta cirugía, que inicialmente pues parecería una indicación de cirugía abierta, pues no tiene por qué ser así. Lo que se hizo fue con mucha paciencia y por cuadrantes ir limpiando cada uno de los cuadrantes de la cavidad abdominal. Se utilizaron en este caso 10 litros de suero salino fisiológico para el lavado, posteriormente aspirar bien, limpiar bien y dejar 3 drenajes para permitir la salida de todo este contenido. El postoperatorio fue algo torpido debido a que la paciente pues desarrolló un shock séptico por todas estas complicaciones. Necesitó además complementariamente el drenaje de colecciones residuales con colocación de drenajes percutáneos, pero no fue necesaria la reintervención. Posteriormente evolucionó favorablemente. El segundo caso es el de una mujer de 48 años de edad con un índice de masa corporal de 48,5, hipertensa con hipercolesterolemia y diabetes. En este caso se decidió la realización de un bypass retrocólico antegástrico, presentando ya en el primer día postoperatorio un episodio de disnea asociada a desaturación. Esta clínica persiste el segundo día, por lo que en este caso ya nos adelantamos un poquito más y realizamos un escáner, en el que se ve es la salida de contenido de contraste que le habíamos dado por vía oral a la cavidad abdominal. Se decide de la misma manera una reintervención urgente por vía laparoscópica. Se explora cuidadosamente la zona de la anastomosis, que obviamente es la zona de mayor riesgo, y al disecar esta zona, el tejido inflamatorio, se evidencia una pequeña fuga. Esta fuga era en la anastomosis gastroyeyunal y era en la región posterior. Se reparó con un punto simple
y se comprobó la estanquidad de la anastomosis con una prueba de presión hidroaérea y además se realizó una endoscopia durante el mismo acto quirúrgico, comprobando que el defecto había quedado completamente cerrado. La paciente también pasa el postoperatorio en la UBI con signos de esos séptico y fracaso multiorgánico que requiere inicialmente soporte vasoactivo, pero de la que posteriormente se recupera. El tercer caso es el de un paciente varón de 57 años de edad con un índice de masa corporal de 40, en el que se acompañaba de los antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes y SAOS, y se decide la realización de un bypass gástrico, retrocólico antegástrico, con una buena evolución postoperatoria y alta incidencia al quinto día postoperatorio. Este paciente acude al servicio de urgencia en esta ocasión 8 meses después por dolor abdominal difuso, tipo cólico y que se asociaba a náuseas pero sin vómitos. El abdomen estaba distendido, era doloroso de forma generalizada, pero no tenía signos de irritación peritoneal. Se le realiza un escáner y en el escáner lo que vemos es un cambio de calibre de las asas, presentando a nivel proximal una dilatación importante y además que se acompañaba de una torsión de los vasos del meso. Se decide, por tanto, revisión quirúrgica urgente, también por vía laparoscópica. Y lo que se evidencia es que en el orificio que se realiza a través del meso para subir el asa del bypass, por la pérdida que había acompañado a la evolución de este paciente, la pérdida de peso, ese meso se había adelgazado y el defecto había aumentado de tamaño, permitiendo el paso de las asas. Lo que se hizo fue la reducción del defecto herniario, cerrar esa brecha en el mesenterio y fijar el asa de intestino delgado para impedir que ésta volviera a migrar. El paciente en este caso evoluciona favorablemente, sin incidencias, y el séptimo día postoperatorio fue dado de alta. Como conclusión, pues sencillamente que los pacientes operados por cirugía laparoscópica tienen la posibilidad de que les ofrezcamos la reparación de las complicaciones de estas cirugías por la misma vía, por vía laparoscópica. Y que no hay que apabullarse, simplemente hay que tener paciencia, ir con precaución en el momento que sea necesario convertir, pero tener presente que esta posibilidad existe igual en la urgencia que en la cirugía programada. Nada más, muchas gracias. Sí, es una pregunta filosófica, tanto para vosotros dos, habéis expuesto muy bien, como para los que os dirigen en el departamento, para el profesor Torres. En cirugía vascular ahora tenemos el dilema, es decir, tenemos la cirugía convencional, cirugía endovascular. La cirugía endovascular es infinitamente más sencilla que la cirugía convencional, es infinitamente mejor para el paciente en cuanto a postoperatorio cuando va bien. ¿Qué es lo que ha querido decir eso? Que en los servicios de cirugía vascular con menos volumen se ha democratizado un poco la cirugía vascular de tal manera que en cualquier servicio de España se hace un aneurisma abdominal más o menos complejo, se pone una prótesis y aquí se arregló todo, aunque no esté realmente indicada porque no es el caso idóneo y luego vaya a fallar. ¿El resultado cuál es? Los residentes no saben operar. O sea, los residentes, te voy a poner un ejemplo práctico que me ha ocurrido a mí, que es que yo a mi R4 le enseñé a hacer una safenectomía, un R4. ¿Por qué? Porque ahora todo se hace con radiofrecuencia, con láser, con espuma, con lo que te quieras inventar, pero una safenectomía, que es lo que vas a tener que hacer en Cuenca cuando vayas a trabajar, no la saben hacer. Un bypass sí, una safenectomía no. Entonces, la pregunta es, bajo vuestro punto de vista, ¿hacer 2 colecistectomías convencionales estaría justificado en un servicio docente, como puede ser el del clínico universitario, etcétera, aunque se hayáis hecho 12 laparoscópicas? ¿O os sentís realmente con la laparoscopia realmente preparados para luego afrontar una cirugía convencional en un sitio que no sea el clínico con todos los medios que tenéis? Hombre, nosotros yo creo que como residentes también tenemos la suerte de que en nuestro caso la cirugía general y digestiva es muy amplia. Entonces, siempre, por ejemplo, en el caso de la colecistectomía laparoscópica, uno aprende haciéndola, aprende la anatomía, entonces eso luego es trasladable a una colecistectomía abierta. Quizá acabe la residencia y solo hayamos hecho 2 abiertas o solo hayamos visto 2 abiertas, pero sí hemos visto otros procedimientos en los que hacen la misma incisión, hacen el mismo abordaje, sí nos permiten hacerlo, por ejemplo la resección hepática, y luego una vez sabiendo abordarla por esa vía es simplemente trasladar la anatomía a... Entonces en nuestro caso también a lo mejor sería práctico para nosotros realizar más cirugía abierta, pues quizá, pero tampoco tiene sentido, pudiendo ofrecerle al paciente lo mejor, ofrecerle algo quizá un poco menos bueno, como es un abordaje abierto que implica a lo mejor un ingreso más largo, más dolor, pues por el simple hecho de que nosotros quizá practiquemos esa cirugía. En nuestro caso es muy variada la patología
y uniendo unas cosas y otras creo que sí que nos permite abordarlas. Porque un colon derecho pues lo hace cualquier R4 o R5 abierto, que entonces la anatomía es bastante sencilla. Como anécdota, está justo el cirujano que me dejó hacer mi primera colecistectomía. Duró exactamente 20 minutos, de piel a piel. La laparoscópica te da pie a luego hacerlo porque la anatomía es diferente al endovascular nuestro, ¿no? Claro. Creo que los paradigmas de formación se han cambiado, ¿no? En cirugía ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que, yo aprendí cirugía laparoscópica, no sabía nada de cirugía laparoscópica, como sabía todo abierta. Cuando yo acabé la residencia, mis 9 años de residencia que estuve, yo nunca había hecho ni visto una laparoscopia. Y ahora hago el 95% de mi actividad es cirugía mínimamente invasiva, toraco o laparoscópica. Yo creo que los paradigmas de formación han cambiado y yo soy de los que opino que siempre es para mejor. En ese camino para mejor siempre hay, obviamente, que pagar un peaje, entre comillas, ¿no? Los vídeos que habéis presentado son todos magníficos, ¿no? Pero bueno, a nivel de formación, como tú decías, Juanlu, lo del anestesista, cuando vayas a abordar por urgencia algo que comunique el abdomen por el tórax, lo primero que tienes que hacer es poner un tubito en el tórax, un trocar en el tórax. La cirugía nunca tendrá que parar el anestesista. Un trocar, que tú abres y cierras en función de que el anestesista el enfermo se ponga mejor o peor. Eso a nivel de la formación. Por calidad torácica, la cirugía abierta, fíjate, desde Sauer Buch, ¿no? Que de repente se morían cuando se abría el tórax, ¿no? Se morían, por eso los hacía cirugía torácica, se morían. Hasta que el perro, ¿no? Puso una campana, por la campana nosotros ahora es poner un trocar, antes que el trocar abdominal, el trocar en calidad torácica. Por lo tanto, los paradigmas de formación cambian radicalmente, ¿no? Cambian radicalmente. Entonces, claro, la expertise que tenéis en cirugía, imagino que el operaste tú, el del ¿no? Carmen, el del balón, ¿no? Pues claro, no es lo mismo, ¿no? Que si la culpa tuvo la albúmina o no lo sé, pero bueno, también lo tuvo el tema de que la formación es diferente, ¿no? Todos los paradigmas cambian, yo creo. Yo creo, Antonio, que Guillermo tiene razón en una cosa, y es que a veces, o por lo menos, por ejemplo, en estos pacientes tan complejos como son los obesos móviles, la experiencia de cirugía abierta, si hay que convertir, es muy importante, porque no tiene nada que ver el abordaje. No es lo mismo la colecistectomía, yo creo que... Yo, sin embargo, opino que no, que es más difícil por cirugía abierta. Es mucho más difícil, digo, en el caso de que tengas que convertir. ¿Pero para qué? Porque es más difícil, es decir, que pasar a cirugía abierta es más difícil. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando se daban los títulos, que venían gente a Madrid a examinarse desde fuera, ¿no? A examinarse para revalidar. Recuerdo que uno de los casos más paradigmáticos era ayudarle a operar a uno de los teóricos candidatos a ser cirujano, a dar el título de especialista, a hacer una cirugía de una hernia paraesofágica por la parotomía. Eso era un sufrimiento. Acceder al hiato en un paciente con sobrepeso y una hernia paraesofágica, bueno, Dios mío, ahí no veía ni el cirujano. Ni el cirujano. La cirugía laparoscópica ha democratizado, entre comillas, la enseñanza, porque todo el mundo ve lo que se hace. Yo creo que ese cambio intelectual ha supuesto una revolución, ¿no? El poder grabar lo que se hace, aprender del error grabado. Antes la cirugía tenía un cierto matiz de secretismo, ¿no? Había que ir a ver al maestro que era el que te enseñaba el truco. Y el truco el maestro lo enseñaba no todos, algunos. Entonces eso ha cambiado. Yo creo que a mejor, Bueno. Cuando estuve con vosotros en R1 era precisamente al revés, ¿no? Claro. Era cuando se empezaba a caer la laparoscopia y se decía, bueno, que... Era un drama. Sí, era un poco... No lo sé, es difícil, Carmen, no sé cuál es. Quizás a lo mejor ya no te refieres si pierdes... Si tanto la laparoscopia se pierde habilidad, ¿no? A la hora de... El concepto es diferente. No, es un concepto diferente. Yo creo que Guillermo se refiere a que incluso la indicación y la forma de hacerlo. La laparoscopia es cirugía. Claro, lo otro no. El endovascular no es la parte quirúrgica que tienes es pinchar una. Pero sobre todo, además, tiene una cosa muy importante, según comentábamos hoy en mediodía, ¿no? Que es que aún no hay evidencia científica suficiente de que a largo plazo la reparación endovascular aneurismática sea mejor que la reparación aneurismática vía abierta. Igual que ocurre con el CAP.
a nivel cardíaco. Si veis ahora la última Biblia, bueno, pero contra Dios, ¿no? Que está aquí, es decir, la última evidencia es que los estenes endocoronarios rellenos de fármacos que decían que iba a hacer del tracolimus y el chirurimus, a largo plazo los porcentajes de reintervención, son mayores en los estenes puestos con tracolimus que en el bypass estándar. Por lo tanto, ya no es cuestión de cómo se hace la técnica, de los resultados. Ahora, en cuanto a muchos procedimientos laparoscópicos, otros no. Por ejemplo, no está claro en la cirugía del órgano sólido, la hepatectomía laparoscópica, no, aún la evidencia. Pero la colecistectomía, en la esplenectomía, en la cirugía antirreflujo, en la obesidad, yo creo que hay parámetros. La cirugía hepatobilipancreática, ¿verdad, Carlos? No hay todavía evidencia, ¿verdad? No hay. El órgano sólido, ¿no? Requiere mucho entrenamiento. Eso es, no hay todavía. No es fácil, eso requiere una experiencia muy amplia. Claro, y la patología, cosas numerosas, ¿no? Tampoco acepta hepatectomía. Hay que dedicar muchos años, ¿no? Eso, el Whipper, por ejemplo, pues es muy complicado, ¿no? Pero en otras patologías, como Emi y Juan han comentado, yo creo que, y desde luego que la cirugía de urgencias y que también la cirugía laparoscópica de la espertización, y sobre todo que los pacientes van muy bien, ¿no? Yo siempre recuerdo una visita que hice yo al hospital de la Reisaca hace muchos años con Pascual Padilla, fui a verle, fue al hospital y dice, fíjate, esta gente de la laparoscopia están chalados, decía el pobre Pascual, decía, pero ¿por qué? Mira, yo operamos 2 pacientes, vamos a ver los pacientes, ya verás cómo están los pacientes. Eran 2 reflujos, uno operado por la laparoscopia y otro por la laparoscopia. El sin laparoscopia lo ha operado, el laparoscopia lo ha operado uno de los suyos. Llegamos a la habitación, claro, el de la laparoscopia estaba andando. El de la laparotomía estaba tumbado con la sonda nasogástrica por los suelos y me dice, ¿usted? Dice, sí, yo estoy como, pero a mí. Claro, entonces simplemente a la mañana siguiente el aspecto era diferente. Pero bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Pero los paradigmas de formación están cambiando y han cambiado. Y yo creo que todo va mejor. Es lo que opino yo, pero bueno. Lo que ocurre es que cuando hay que hacer una colecistectomía abierta de alguien que no tenga experiencia, que sea alguien que esté en un comarcal que ha hecho la residencia, va a tener dificultades. No sé, yo dudo. Colecistectomías abiertas le van a entrar muchas dudas. No, porque ven la cirugía hepática, la pancreática, el abdomen, no sé, no lo sé. Pero no es creo. Que tampoco es que la colecistectomía abierta se considera una mala praxis, o sea, es que no la puedes ofrecer, si tienes que. Bueno, tampoco hay que exagerar. Bueno, depende de los puede hacer casi, en América una mini laparotomía, enfermos se puede ir al día siguiente, o sea que tampoco hay que. No, la cirugía laparoscópica cambia muchos paradigmas, efectivamente, lo que es el alta precoz, ¿no? Yo siempre recuerdo, bueno, cuando hacíamos los neumotógrafos de la laparoscopia versus abierta, ¿no? Es decir, el hacer ensayos clínicos controlados. La cirugía laparoscópica ha aportado muchísima evidencia. Por ejemplo, ya no hay sondas nasogástricas en los servicios de cirugía, y eso creo que nos hemos dado cuenta que no es necesaria. Antes todo el mundo ya no es necesario tener la apendicitis 7 iba a quitar los puntos, ¿no? Antes en el servicio de alta con los puntos quitados. ¿Cómo se va a ir de alta con los puntos dados? Y la tolerancia. Es decir, que todo ha cambiado. Es decir, que la formación y la práctica quirúrgica ha cambiado, el fast track, no sé, la cirugía de colon que le da la conversación del siguiente, la cirugía. Yo creo que todo ha cambiado y en ese sentido la cirugía mínimamente invasiva ha contribuido muchísimo y a la formación es complejo. Esas dudas que nos crean, ¿no? Que es complejo. Bueno, pienso que no se debe descartar ningún tipo de procedimiento porque nosotros cirujanos cardíacos, mis abuelos despreciaron el stent, despreciaron la angioplastia y ahora estamos pagando, que evidentemente es una cosa que deberíamos haber realizado nosotros y ahora hacen otros señores. Eso se lo va a ocurrir, lo han hecho muy bien, lo hacen ellos. ¿Sabes? Y ahí pasa eso y pasa pues con la otra pasa. Eso es importante. Nosotros podemos elegir qué es lo mejor. Ajá, efectivamente. Como este paciente con stent, a su Vamos a hacer las dos cosas. Soy la doctora Carmen Hernández, soy cirujano general del servicio del profesor Torres y todos los años que llevo como cirujano, la mayor parte de ellos los he dedicado a la cirugía de la obesidad. Es lo que me tocó cuando llegué al hospital jovencita de residente. Era una cosa que por aquellos años, en los años 90 y tantos, prácticamente no se conocía muy bien. Tengo que decir que si he elegido este tema es porque nosotros somos pioneros, el hospital clínico es pionero en el desarrollo de este tipo de cirugía. Me acuerdo del
¿Qué es esto? Cancelar, ¿no? El doctor Aparicio, que bueno, fue uno de los primeros de las primeros cirujanos en España que se atrevió a abordar el tema de la cirugía, y luego, por supuesto, el profesor Torres ha sido presidente de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Es decir, hemos sido y seguimos siendo, yo creo, un centro de referencia importante para esta patología tan especial. Si echamos un poquillo, vamos a relajarnos un rato con el arte. Si miramos en el arte, tenemos muchos ejemplos de cómo se ha interpretado la obesidad a lo largo de la historia. Así, las primeras Venus, las de Les Puig, las Sec, son obesas mórbidas, son figuras que representan lo que más escasa era en aquellos días, ¿no? La opulencia, el alimento, la fertilidad. Entonces eran mujeres totalmente obesas mórbidas. Siglos después, también el arte nos demuestra cómo la obesidad era considerada el canon de la belleza femenina. Las Rubens eran mujeres, las Gracias de Rubens eran mujeres de opulentos cuerpos con pechos voluptuosos y caderas muy generosas. Se consideraba, como os digo, el canon de la belleza femenina, aunque había otros autores como el Greco que consideraban la obesidad como un pecado capital y un acto de lujuria que había que condenar. En el siglo ya XXI ya se empiezan a alzar las primeras voces alertando, por ejemplo, en nuestro país, Gregorio Marañón, acerca de los problemas de la obesidad, pero sigue habiendo autores como Botero que reclaman la belleza de estas figuras tan redondas. Pero ya hay un cambio de paradigma y empieza a venderse la cultura de la ultralight. Se quieren modelos en estado de severa desnutrición. O sea, la balanza pasa de un lado a otro sin encontrar muy bien el punto medio, que es el que intentamos ahora recuperar, ¿no? Entonces se empieza a hablar de anorexia, de bulimia y de todas estas cosas. Pero lo cierto es que, lejos de modas y tendencias, la obesidad es un gravísimo problema en nuestros días. Y lo es porque las cifras así nos lo dicen, porque cada vez la prevalencia es mayor, tanto en los países desarrollados como nosotros, como en los países en vías de desarrollo. O sea, es una enfermedad que ataca a cualquier sector social y a cualquier ámbito de desarrollo. Se dice que es la epidemia del siglo XXI. Y, por supuesto, si esto es un problema, es que conlleva un gasto sanitario muy, muy importante. Y una cosa que es muy preocupante y en la que hay que poner siempre el punto de mira, la obesidad infantil está desbordando los casos normales, y hay estudios que dicen que esta generación de niños va a vivir menos que la de sus padres. Esto es una cosa que nunca se había planteado antes, y esto es por el tema de la obesidad. Ha habido cambios, por supuesto tenemos factores genéticos, pero sobre todo factores ambientales. Tenemos unos cambios en los hábitos de dieta, tenemos un sedentarismo cada vez más importante, y esto es lo que está gestando esta terrible epidemia. La obesidad se define como una excesiva acumulación de grasa que se deposita a nivel subcutáneo y a nivel visceral, y definimos la obesidad, que es en la que nosotros vamos a actuar los cirujanos los cirujanos bariátricos, la obesidad mórbida, en función del índice de masa corporal. Cuando el índice de masa corporal supera los 40 kilogramos metro cuadrado, hablamos de obesidad mórbida, que son los casos en los que está indicada la intervención quirúrgica. Y si la obesidad es un desastre para el organismo, es porque no hay ningún solo sistema de nuestro cuerpo que no se vea afectado por este depósito de grasa. O sea, todos los se relaciona con enfermedad cardiovascular, con cáncer, con hipertensión, con síndrome de apnea del sueño, o sea, todo con un estado proinflamatorio que a nivel hepático se traduce en esteatosis, y en el futuro vamos a ver muchos casos de cirrosis producida por la obesidad. Y el eje principal en torno al que todo esto gira es la resistencia a la insulina. Es protagonista de muchísimos de las enfermedades que acontecen en la obesidad. Pero es que además hay una relación curvilínea en J entre el índice de masa corporal y la mortalidad. La obesidad es la segunda causa de muerte evitable después del tabaco. De muerte por todas las causas, por hipertensión, por cáncer, por enfermedad cardiovascular y por diabetes. Entonces, no es un problema baladí, es un problema que es muy importante. Y entonces ocurrió lo que ocurrió, que así como los cirujanos perdimos la cirugía de la úlcera y otros tipos de cirugías, nos cayó el paciente obeso así, encima de la mesa del despacho. De repente se empezó a ver que el único tratamiento eficaz para la obesidad mórbida podía ser la cirugía, aunque sobre esto sigue habiendo muchísimo debate. Es verdad que, como dice este nutriólogo de la Universidad de Glasgow, para mí esta frase me encanta: es muy difícil curar a un paciente obeso, el que es obeso toda la vida, es más difícil incluso que tratar a un paciente con cáncer, y que no hay un tratamiento eficaz
Para la obesidad mórbida, me refiero a la obesidad mórbida con fármacos o con dietas o con lo que sea, o sea, el paciente que es un obeso mórbido es difícil que mejore con una dieta o con una psicoterapia o con otro tipo de tratamientos. Y estos tratamientos médicos se utilizarían en los casos leves, moderados de obesidad, en los que no hay que perder tanto peso. Pero, como os he dicho, para los casos de obesidad severa, la cirugía se plantea como el único tratamiento eficaz. Pero es que además aquí concurren muchos factores, o sea, hay muchas presiones y cada vez más. O sea, si al principio había presiones, ahora tenemos, por una parte, los pacientes que hoy en día además acuden a Internet y ya te van a la consulta con exactamente qué técnica y exactamente qué tal. Y no es lo mismo tener información que estar informado. Muchas veces las expectativas de estos pacientes también son poco reales. La industria, como sabéis, todas estas técnicas se realizan por vía laparoscópica, porque, curiosamente, aunque en los inicios de la laparoscopia se decía la obesidad es una de las principales contraindicaciones para el abordaje laparoscópico, nosotros, los cirujanos bariátricos, hemos hecho de la cirugía laparoscópica la principal aplicación. Y vosotros, comentaba antes con Guillermo, que cada vez hay más pacientes obesos y cada vez es más difícil la cirugía, porque la obesidad complica mucho las cosas. El abordaje laparoscópico, sea o no, en un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, es una bendición, porque es mucho más fácil abordar un paciente que encima tiene una obesidad por vía laparoscópica. Tenemos la presión de la industria, la presión de las listas de espera, la presión de los pacientes, es decir, es complicado. Y luego, por supuesto, que luego lo diré en una pequeña diapositiva, se ha unido a todo esto el hecho de que los endocrinos se han dado cuenta de que no solo tratamos la obesidad, los enfermos pierden peso, sino que la cirugía está curando la diabetes. Entonces esto ya supone, es lo que luego llamaremos cirugía metabólica, está suponiendo una auténtica revolución. Es decir, hay muchas cosas ahora en este saco, porque es una patología, como os decía antes, muy frecuente. Por supuesto, hay tratamientos, esto es un mercado, o sea, la cirugía de la obesidad, en general, la obesidad, todos sabemos, no hay más que cuando llega el verano poner la radio y el bombardeo que hay de técnicas para gente que está desesperada, que quiere perder 1 kilo, 2 o 20, es muy importante. Entonces eso también se ha trasladado al mundo de los pacientes obesos mórbidos. Entonces hay tratamientos endoscópicos. Yo antes os he oído a todos comparar la cirugía con las técnicas endoscópicas. Esto en cirugía también ocurre. Yo también soy de la opinión que los tratamientos están todavía por desarrollar, que a lo mejor en el futuro, pero hoy en día el tratamiento quirúrgico es el gold estándar. Pero aún así, como os decía, hay métodos endoscópicos. Los endoscopistas cada vez desarrollan, gracias por supuesto también a los avances tecnológicos, nuevas vías de abordaje. Empezaron con el balón intragástrico, que ya ha demostrado ser bastante poco efectivo, pero han continuado con, no sé si habéis oído, el método POSE, los tratamientos endoluminales, los marcapasos que también se han usado. Hay muchísimos tratamientos alternativos al tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, pues las indicaciones de tratamiento de la cirugía de la obesidad son pacientes entre 18 y 65. Esto es una diapositiva antigua, porque ya no son los límites así. Operamos gente de más de 65, lógicamente, porque la expectativa de vida ha aumentado mucho, y de menos de 18, porque, como os decía antes, es que cada vez hay más niños obesos. Con un BMI por encima, un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35 si hay enfermedades importantes asociadas, en los que hay un fracaso de tratamientos previos. Todos los pacientes obesos vienen de una larga historia de fracasos dietéticos y demás, en exclusión de otras obesidades, y, como decía Emi o Juan, una evaluación psiquiátrica favorable que no es tal, simplemente que un paciente que no tiene un control de una enfermedad psiquiátrica grave, pues evidentemente hay que ordenarlo antes de pensar en ponerle un tratamiento quirúrgico. Los criterios de la operación ideal, pues son todos estos, pero no existe la operación ideal. Por eso hay tantas técnicas, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Pero bueno, se requieren unos mínimos para validar una técnica. Entonces, entre estos mínimos están estos, que son criterios que definió la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad. Una pérdida de al menos el 50% del exceso de peso, mantenidas más allá de 5 años, porque en cirugía de la obesidad, y esto es importante, hablamos de resultados preliminares a 2 años, de resultados a largo plazo cuando son a 5 años, pero solo debemos hablar de resultados definitivos cuando son a más de 10 años. O sea, hay que darle mucho tiempo a todas las técnicas para validarlas. Si no, cualquier técnica en 2 o 3 años va a ser una buena técnica, y a los 10 años puede ser un fracaso. Entonces esto es importante a la hora de validar una técnica que beneficia a la mayoría de los pacientes.
con un índice de reoperaciones pequeño, porque una de las características que también tiene inherente a la cirugía bariátrica es que muchas veces hay que hacer la cirugía del redu, la cirugía de las cirugías que no han ido bien. Por eso es importante una buena indicación para evitar tener que reoperar al paciente, que conlleva un riesgo mayor. Ausencia de complicaciones a largo plazo, que ya veremos que con unas técnicas hay una serie de complicaciones, con las restrictivas y con las malabsortivas hay otro tipo de complicaciones. O sea, una técnica que permite no cambiar una enfermedad, la obesidad, por otra, los vómitos, la diarrea, etc. O sea, una técnica que al paciente le permita una vida más o menos normal y con una morbimortalidad operatoria dentro de unos límites. Por supuesto, la cirugía bariátrica no es cirugía endocrina, no es cirugía estética, que muchos pacientes piensan que esto es cirugía estética, me va a quitar usted la grasa y tal. No, es una cirugía funcional y, como todas las cirugías funcionales, los resultados varían mucho de un paciente a otro. No cura la enfermedad, tampoco pretendemos alcanzar el peso ideal, sino aquel peso que libre al paciente de todas sus comorbilidades y le libre de tener una baja expectativa de vida y un aumento de su morbimortalidad, y que, por supuesto, tiene sus riesgos. Son pacientes muy complejos, no solo por sus características físicas que hacen que esa esteatosis y esas organomegalias por culpa de la obesidad ya sean un reto quirúrgico, sino también porque muchas veces el paciente entra al quirófano con 2 o 3 comorbilidades importantes: diabetes, SAOS, hipertensión, etc. O sea, que el paciente obeso es un paciente muy, muy complicado, y además es un paciente joven, y además es un paciente en el que no se pueden tener complicaciones porque no se consideran pacientes enfermos, ni ellos ni sus familias. Entonces, los riesgos tienen que estar muy medidos, y hay que hacerlo con la mínima morbimortalidad, porque las consecuencias de operar un paciente obeso y tener un fracaso no son lo mismo que cuando metes un paciente oncológico en quirófano y si el enfermo se muere, pues bueno, tenía un cáncer y más o menos. Esto no es así. Luego, importantísimo, un paciente obeso no se puede tratar de forma aislada. O sea, o trabajas en un equipo multidisciplinar, me refiero endocrino, nutricionista, muchas veces psicólogo, y luego, por supuesto, el concurso de los cirujanos plásticos, que es fundamental en el seguimiento, y eso hay que explicárselo también al paciente. Como os he dicho antes, las reoperaciones que a veces son necesarias asocian mayor morbimortalidad, y los resultados por consenso los expresamos los cirujanos en función del porcentaje de exceso de peso, que bueno, tampoco me parece muy importante. ¿De qué técnicas disponemos? Bueno, básicamente podemos hacer 2 cosas: o actuar solo sobre el estómago o añadir algún tipo de actuación sobre el intestino. Si solo actuamos sobre el estómago, disminuyendo su tamaño de cualquier manera, tendremos las técnicas restrictivas. Entre estas, las antiguas gastroplastias que habréis oído, que son las que nosotros empezamos a hacer en el hospital en los años 90. De ahí se pasó a la un poquito más sofisticada banda gástrica, y más adelante se desarrolló la banda gástrica, y más adelante se desarrolló la manga gástrica. Bueno, os tengo que decir que hoy en día las gastroplastias se han abandonado porque había infinidad de problemas con ello. O sea, el paciente prácticamente se pasaba vomitando todo el día. La banda también ha dado muchos problemas. Muchas bandas se han retirado porque estas técnicas implican que la adherencia del paciente al tratamiento tiene que ser muy grande, y en cuanto tiene una transgresión dietética va a vomitar. O sea, no te permiten una vida muy normal, y esto, claro, con 44 años pues no es fácil. Y hoy en día la que más predicamento tiene y la que más se realiza es la manga gástrica, que sería esta de aquí, que consiste en hacer un tubular mediante una serie de grapados guiado por una sonda de un calibre determinado, para saber que estamos removiendo prácticamente el 75% del estómago. Esa es la que más se usa. En el centro estaría la técnica del bypass gástrico, que digamos siempre ha sido la técnica gold estándar, con las que todas las demás técnicas se han comparado. Esta tiene un elemento restrictivo muy importante: dejas un estómago mucho más pequeño que dejarías con una manga gástrica, y luego un bypass a cierta longitud. Esto es muy variable, porque hay gente que hace un bypass dejando hay una alimentaria, una salida pancreática y un canal común, y en función de las medidas que le des tendrás un tipo de bypass u otro. Y luego están las técnicas más extremas, que sería la técnica, la derivación biliopancreática de Scopinaro, y el cruce duodenal y el SADIS, que se describió en nuestro hospital, y estas hacen hincapié sobre todo en la malabsorción. O sea, no son tan restrictivas y son más malabsortivas. Estas técnicas, lógicamente, a mayor agresividad una técnica, mayor posibilidad de tener complicaciones. ¿Y por qué? Porque cuanto más agresivo seas y más posibilidad de tener complicaciones nutricionales en el futuro,
tienes que tener en cuenta una cosa, que el seguimiento del paciente tiene que hacerse adecuadamente, porque si tú al paciente le haces una derivación biliopancreática y el paciente se pierde y no toma sus vitaminas y no tiene un control analítico por lo menos anual, puede tener serios problemas. Nosotros en el hospital trabajamos, yo creo que en un mundo excepcional, porque somos una unidad con muchísima experiencia y nuestros pacientes tienen un seguimiento altísimo, pero estos modelos no son siempre exportables, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto ya lo he contado. Por supuesto, el beneficio existe un beneficio de todas y cada una de las comorbilidades asociadas a la obesidad después de la cirugía, a todos los niveles. Los pacientes se curan o mejoran de la diabetes, de la hipertensión, del síndrome de apnea del sueño, etcétera, etcétera. La mortalidad, por supuesto, también mejora y la calidad de vida muchísimo. Y ahora os quería poner un minuto, que no tardo ya nada. Un vídeo muy pequeño, porque yo no sé si alguna vez habéis visto un bypass. Bueno, vamos a ir muy rápido. Como os decía, a ver, bueno, estos son los datos. Hay distintos tipos, maneras de hacer el bypass. En este caso es un bypass retrocólico y antegástrico. Siempre entramos a la cavidad creando el hemoperitoneo o bien con una aguja de Veres, como es este caso, o con otro cardivisión directa. Como vamos a hacer en este caso un bypass retrocólico, disecamos la curvatura mayor para luego hacer el pasaje del asa. Aquí abrimos la transcavidad, la abrimos por 3 sitios, primero aquí, después vamos al mesocolon, localizamos para hacer también un orificio por el cual vamos a pasar el asa. Este es un bypass, como os decía, retrocólico. Acto seguido ya nos ponemos a medir la que va a ser el asa biliopancreática. Estamos midiendo el asa biliopancreática y seccionamos. Aquí arriba tenemos el asa biliopancreática y abajo el asa alimentaria, que es la que vamos a anastomosar el estómago. Como veis, las máquinas son totalmente, es lo que ha facilitado las endograpadoras el desarrollo de esta cirugía. Marcamos el asa alimentaria para luego pasarla a través del mesocolon, ahora veremos, y seguimos midiendo hasta donde vamos a determinar que vamos a hacer el pie de asa, y del pie de asa en adelante quedará nuestro canal común. Hacemos lo mismo, una anastomosis lateral, a pie de asa, con la endograpadora, y luego, por supuesto, toda la cirugía, como decíamos antes, tiene sus trucos y sus momentos. Entonces, en cirugía laparoscópica hay que ir comprobando. Por ejemplo, aquí, pues comprobar que no has perforado el asa por detrás, comprobar que los mesos están bien colocados, cerrar siempre los agujeros, lo hacemos con puntos sueltos, escrupulosamente para ver que no va a haber ninguna fuga, ningún problema. Y una cosa que no todo el mundo hacía, pero que yo creo que es fundamental, que es cerrar siempre todas las brechas, porque lógicamente la laparoscopia crea muchas menos adherencias que la cirugía abierta, y la posibilidad de tener hernias internas se multiplicó. O sea, así como disminuimos las eventraciones y todos los problemas relacionados con la pared, los problemas herniarios se multiplicaron. Y entonces por eso hay que ser bastante meticuloso a la hora de cerrar todas las brechas herniarias. Aquí veis, utilizamos la cinta para pasar el asa y no tocarla tanto, o sea, no lesionarla, porque esto es un meso muy, muy engordado con un epiplo muy grande, entonces es una maniobra que a veces no es fácil, pero ahí tenemos el asa ya pasada. Ese es el estómago, despacito vamos subiendo el asa, y una vez que la tenemos ya subida, nos vamos a la parte de arriba, al trabajo del supramesocólico. Es muy importante disecar bien a este nivel para que cuando hagamos el reservorio tracemos un reservorio pequeño. Entonces, nuestro landmark aquí va a ser el pilar izquierdo del diafragma, ahí lo veis. Ahí siempre hay un paquete de grasa en el estómago, el fat que solemos quitar, y llegamos hasta disecar, ver bien el ángulo de His. Una vez que hemos hecho esta parte, porque luego la grapadora la vamos a llevar hasta ahí arriba, entonces, pero fijaros qué cantidad de grasa hay, qué poco sitio para moverse, entonces hay que tener, el procedimiento muy estandarizado para ir haciendo los mismos pasos. Una vez que hemos hecho eso, vamos a abrir la transcavidad por la curvatura menor esta vez. Entre el primer y el segundo vaso de la curvatura menor vamos a hacer un ojal por donde vamos a meter nuestra endograpadora. Y ahí, fijaros qué pequeño es el reservorio, ahora lo veréis. Lo que hacemos ahora para no tener problemas es meter una sonda gorda, también de un cierto calibre, a través de la boca, para saber que siempre estamos calibrando el reservorio a la medida que nosotros queremos. Por ahí, ¿veis? Vamos a conectarnos con el orificio que abrimos arriba. O sea, en ese pequeño espacio, que es muy pequeñito, vamos trabajando
Y yo creo que la cirugía no es difícil, lo que es difícil es el paciente con tanta grasa y tanto estómago, a veces es un poco engorroso, pero bueno, con un poco de paciencia lo vemos enseguida el ángulo de Gis y ahí vemos la gasa que hemos dejado ahí, la hemos dejado aposta para ver que estábamos en el sitio y ya lo tenemos. ¿Veis qué pequeño? O sea, 15, 20 cc's es el nuevo estómago, eso es un estómago muy muy pequeño. Y ahí ya vemos que la otra rama de la grapadora va por detrás y ya lo tenemos. Ese va a ser nuestro nuevo estómago. El resto del estómago queda excluido, ahí nos queda nada, lo cortamos y ya solo queda la parte final. Bueno, no, quedan dos cosas. Queda, ¿veis? Tenemos una parte horizontal del reservorio y luego dos cargas verticales. Y ahora tenemos que colgar el asa de ahí. Entonces lo que hacemos es dar unos puntos sueltos desde el asa alimentaria, que es esta, al reservorio. Y entonces, bueno, a mí me gusta, yo sé que cada uno hace las cosas, a mí me gusta colgar el asa con bastantes puntos, porque yo no, luego lo único que hago es cerrar en una sola capa. Entonces colgamos el asa y una vez que el asa está bien adosada al reservorio, esto lo hago con puntos R absorbibles. Se va colgando despacito con unos cuantos puntos sueltos, así liberas tensión, lógicamente, aunque este bypass quizá el retrocólico es más complejo, pero tiene menos tensión, mucho menos tensión que el antecólico. Bueno, y ahí ya es el último punto. Está la anastomosis, o sea, el asa completamente suspendida del reservorio y las grapas siempre dan lata, a veces, vamos. Entonces ya con el bisturí abrimos el estómago. Yo hago aquí la anastomosis es lateral en la vertiente horizontal, se puede hacer también en la vertical, y una vez que lo tenemos abierto, pues no tenemos más que hacer ya la anastomosis. Una vez que hemos hecho el grapado, la anastomosis también está calibrada, porque la grapadora no entra, o sea, la anastomosis tiene más o menos entre 1,7 y 2 centímetros, 1,5, vamos, 1,5, 1,7, y ya lo único que nos queda es, ¿veis? Esta es la sonda que dejamos dentro, el tutor, para ver que las cosas las hacemos, que no hemos hecho ningún grapado en el esófago ni nada de eso. Lo cerramos con puntos sueltos y hacemos una comprobación siempre con suero salino fisiológico, metileno, yo ya como no veo, pues metileno mejor, y ves que no se fuga nada, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces lo que sí que solemos dejar es un drenaje, como decía el profesor Torres, aquí ya no hay sondas nasogástricas, el enfermo no se va a la habitación con sonda nasogástrica, al día siguiente empieza a tolerar y al tercer día está en su casa. O sea, la verdad es que los resultados en cuanto a recuperación en pacientes tan obesos, les ves que a la mañana siguiente están andando, se están dando una ducha, o sea, es bastante espectacular. Como veis, bueno, es que tuve la paciencia en el año 91 para un trabajo que me pidieron de revisarme todos los artículos del Obesity Surgery, y todo esto es lo que se publicó en 21 años. Y lo traigo aquí porque veáis la cantidad de técnicas y la cantidad de opciones que había. Como os he dicho antes, queda una nota, en el futuro habrá que ver qué pasa con la cirugía metabólica, qué pasa con aquellos pacientes que no son obesos mórbidos, pero tienen una diabetes tipo 2, en los que la cirugía está demostrando que puede ser una solución a la diabetes tipo 2, o sea, no hablamos ni de pacientes y pacientes, millones de pacientes en el mundo. Y hay que verlo, porque todavía esto hay que estudiar la evidencia que tiene, y son estudios muy controlados, pero en el futuro a lo mejor hay algo que decir. Y luego es muy importante, a mí, lo mismo que os decía de McLean, que el pesimista que decía que la cirugía era muy difícil de curar, a mí lo que más me gusta es lo que dice la doctora Elkins, de que las enfermedades se curan no con los tratamientos, sino yendo a la génesis de las mismas, es decir, hay que estar por delante. Entonces, como os decía antes, esto es un problema para mí supranacional, o sea, es un problema de gobiernos, es un problema de industria alimentaria, es un problema que no es de los cirujanos, a nosotros nos ha caído de rebote. Mientras no haya políticas para prevenir esto, será un desastre. Y cuando nosotros hacemos la cirugía porque no hay nada más que hacer, es importante que volvamos al punto de salida y le digamos al paciente:
qué tiene que hacer en cuanto a su reeducación nutricional, cómo tiene que incorporar el ejercicio a su vida diaria y modificar sus hábitos de vida. Es decir, es una modificación, la cirugía es una modificación forzada de un comportamiento. Les va a ayudar, pero tienen que cambiar, lógicamente. Y esto lo traigo porque, como os decía antes, en la génesis de esto están las conductas mal hechas. Esto es literal lo que se cenaba mi paciente con 14 años. Me lo contó su abuela. La cena. Es que esto no puede ser. Entonces, para acabar, me gustaría deciros que las claves del éxito en cirugía bariátrica es una selección adecuada del paciente. No a todos los pacientes se les puede hacer lo mismo. Esa indicación generalizada de a todos no sé qué, no. Una selección adecuada del paciente en función de sus características psicológicas, de dieta, de todo. Un cirujano experto en cirugía bariátrica, es importante que la persona que haga la cirugía bariátrica sepa lo que está haciendo. La técnica quirúrgica debe ser muy minuciosa y muy exquisita. El seguimiento es fundamental. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes que operas de una apendicitis, que te puedes olvidar de ellos, de estos no te puedes olvidar, porque pueden tener complicaciones y porque con un seguimiento adecuado los resultados son mejores. Y eso está demostrado. Un equipo multidisciplinar, como os decía al principio, y luego siempre balanceando que a lo mejor la mejor técnica en tu cabeza no es la mejor técnica para tu paciente, porque sabes que le vas a perder o porque sabes que no lo va a cumplir, en fin. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Y una cosa más. Como estamos muy orgullosos, ¿verdad, el doctor Arias y yo, de nuestras asignaturas, quería decir que como todos sois profesores, les comuniquéis a vuestros alumnos que desde el Departamento de Cirugía hemos desarrollado una asignatura optativa sobre cooperación sanitaria. Sabéis que una parte muy importante de mi trabajo son los gordos y otra los flacos que viven en África. Y bueno, el año que viene empezaremos y os animo a todos los alumnos y a todos los que quieran a venir a escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Hemos acabado casi, como los alemanes. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, profesor, yo creo que alguna cosa de obesidad. Nada, yo creo que para terminar, agradecerte, Carmen, el esfuerzo realizado y la magnífica, exposición de todos. Y ahora sí que cedo la palabra a Jaime para que cierre, como director del departamento, estas segundas jornadas del bando de cirugía. Venga, por favor. Lo único que quería comentarles es lo siguiente, que gracias al esfuerzo de, en primer lugar, el profesor José Luis García Sabrido y el doctor Emanuel Asencio, conseguimos realizar y disfrutar de la primera jornada de cirugía en el departamento. Que gracias al profesor Antonio Torres y a la profesora Carmen Hernández hemos conseguido realizar y disfrutar de esta segunda jornada de cirugía. Y aprovecho que está aquí el profesor Carlos Jiménez, que nos ha prometido una tercera jornada. Esa tercera jornada la va a protagonizar en el Hospital 2 de Octubre, porque la primera la protagonizó Gregorio Marañón y la segunda la ha protagonizado el Hospital Clínico. Por lo tanto, solo invitarles a una tercera jornada de cirugía, que se realizará o bien a finales del mes de septiembre o primeros del mes de octubre. Ya hay planteada una siguiente que será en traumatología, porque es un área que es muy importante para el departamento de cirugía, y después habrá una última que es de urología, que está coordinando el jefe de servicio del Hospital Clínico, Jesús Moreno. Y bueno, pues invitarles a todas estas sesiones y agradecerles una vez más su asistencia. Muchas gracias. Bastante seguro, bastante probado, con mucha experiencia en ello. De acuerdo a ver si es efectivo o no en la pérdida de peso, pues eso ya tiene sus detractores más que sus defensores. Está claro que el balón intragástrico dejado más de 6 meses dentro de la cavidad abdominal, pues conlleva
a mucha patología, hasta 31% de migrados si se sobrepasan los 6 meses. De ese 31%, el 16% requirió cirugía en este caso. Sin embargo, si están bien controlados y no se excede ese tiempo de 6 meses, o por lo menos se hace un recambio, pues la verdad que las complicaciones llegan a ser tan bajas como un 4%. Lo que sí está totalmente en consenso es que en un paciente psiquiátrico este procedimiento, pues, o cualquier procedimiento bariátrico, es muy controvertido. Se podría tener en cuenta algún procedimiento de esto, pero sí es que el paciente tiene una patología controlada. Teniendo en cuenta el caso de que pues la enterorrafia en este paciente, que se hizo totalmente laparoscópica, había fugado, pues haciendo una revisión de las suturas intestinales en pacientes desnutridos, pues vemos que la desnutrición es un factor muy importante de fuga anastomótica. Así que quizás este paciente hubiese fugado de todas maneras, aunque el procedimiento no hubiese sido laparoscópico. Eso es uno de los casos. Tenemos otro caso interesante, que es otro paciente que acude a urgencia. Este paciente tiene un caso interesante porque había acudido a urgencia inicialmente por una agresión por arma blanca, 3 heridas penetrantes en el hemitórax izquierdo, 3 heridas penetrantes en el hemitórax izquierdo, que en principio no tenían ninguna traducción dentro de la cavidad pleural. El paciente fue evaluado estuvo ingresado aproximadamente 3 centímetros, que ya es una lesión grande según las clasificaciones de cirugía de trauma. Procedimos a realizar el cierre del diafragma con material irreabsorbible y, aprovechando pues el abordaje laparoscópico a través de la propia herida en el diafragma, pues pudimos observar la cavidad pleural y que no haya ninguna otra lesión asociada. Estamos hablando de 2 casos que son muy seleccionados. No es lo normal hacer este tipo de abordaje en la urgencia, pero la importante experiencia en la laparoscopia que da la cirugía programada, pues permite ofrecerle a estos pacientes estas opciones. En este caso, el paciente evolucionó tan bien que 5 días después fue dado de alta a casa sin ninguna complicación quirúrgica. En cuanto a las hernias diafragmáticas, para hacer un pequeño repaso, pues son lesiones bastante poco frecuentes, pero sin embargo siempre que están presentes en un traumatismo cerrado o abierto, pues lleva asociada la lesión de otros órganos. Generalmente se ve en el hemidiafragma izquierdo y está descrito hasta 13 años después de una lesión, de un traumatismo abdominal. Como dije, no es el abordaje de elección para cualquiera de estas 2 patologías que he presentado, pero en pacientes muy seleccionados pues puede ser una medida muy importante. Sí. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Emilia Blesa Sierra, soy residente también de... Soy Juan Luis Cabañas, R5 de Cirugía General de Hospital Clínico, y lo que queríamos juntar eran unos cuantos casos que nos ilustren las ventajas que nos ha dado implementar una nueva técnica como la laparoscopia, que al principio estaba reservada a pacientes muy seleccionados, a las vesículas, y ya luego ahora se ha hecho tan normal en nuestras vidas esta técnica que, como anécdota, aparte de los casos, yo soy residente de 5º año en cirugía general y vesículas abiertas he operado 2. Entonces, para que vean cómo han cambiado los tiempos.
Este es un caso bastante interesante, cortito en realidad, pero nos ilustra muy bien una de las bondades que nos puede ofrecer esta técnica. Es un paciente que llega a urgencias, tenía 49 años de edad, una historia interesante de esquizofrenia con un mal control de muchos años de evolución y que sin tener en cuenta una valoración psiquiátrica, pues en un centro privado se le coloca un balón intragástrico para intentar perder peso. Eso fue 2 años antes de la consulta en urgencia, sin ningún seguimiento a posteriori de ese balón. El paciente presentaba una semana de náuseas, vómitos, dolor abdominal y en la exploración física era muy poco llamativa, abdomen distendido, doloroso y poca cosa más. En la analítica tampoco destacaba nada, solamente una albúmina bastante baja. En las placas de abdomen, es decir, que este paciente fue catalogado como una obstrucción intestinal sin ninguna causa en mente, se lo trató 2 días con una sonda nasogástrica y ya luego avisan la cirugía general. Y en las placas del ingreso se puede ver estos hallazgos. Siendo bastante más juicioso, pues se puede ver una estructura que no coincide. Se repite la placa de abdomen y se sigue viendo la misma estructura que parecía ser intraabdominal. Ante el antecedente de haber tenido el balón intragástrico, pues se realiza un escáner y se ve este material que es el plástico del balón deshinchado alojado en una asa de intestino delgado. Entonces se decide realizar una cirugía de urgencia con un abordaje laparoscópico por lo menos de inicio. Revisando el ilion desde el ciego hacia proximal, pues nos encontramos con esto, lo que parecía ser un cuerpo extraño dentro del intestino delgado a unos 30 centímetros de la válvula ileocecal. Procedemos a movilizarlo y aprovechando un deserosamiento pues hicimos una enterotomía, esa de ahí. Se ve perfectamente que es el balón, que en este caso, como en muchos centros, estaba lleno de una sustancia azul de metileno, que se utiliza para ver si es que existe fuga, pues para que dé más clínica. Se extrae el balón. Y se realiza una enterorrafia. El problema con este paciente es que estaba desnutrido de una forma importante, muy severa. El paciente toleró mal la propia cirugía, tuvo que ser llevado a los cuidados intensivos estando en la unidad de reanimación de anestesia y ya luego en el postoperatorio pues se evidenció una salida de contenido bilioso por el drenaje. Se tuvo que reintervenir, se hizo una ileostomía que fue temporal y luego el paciente pues evolucionó bien. El problema de esto es que, teniendo en cuenta el balón intragástrico como procedimiento bariátrico, la verdad que es un procedimiento que es basado a cargo del equipo de los cirujanos torácicos, que le realizaron un escáner sin ver gran cosa más que un derrame mínimo y fue dado de alta 5 días después sin realizar ningún procedimiento. Alrededor de una semana después vuelve a la urgencia con un cuadro de obstrucción intestinal y llama la atención que tenía ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. En las placas de abdomen como en tórax pues se evidencia esta lesión aquí, que es colon alojado en la parte inferior del tórax, y se corrobora la imagen con un escáner. Se decide abordar al paciente de forma urgente con una laparoscopia. En principio también porque estas lesiones de diafragma están asociadas a otros órganos. No es lo normal en un paciente que ya lleva una semana luego de la agresión. De todas maneras, se evidenciaba esto, que era epiplon metido a través de la cúpula diafragmática izquierda, que muy ligeramente y con cuidado se procedió a reintroducir al abdomen.
la cantidad de epiplon y colon que tenía deslizado hacia el tórax para ese momento era bastante importante. Habíamos hablado con el equipo de anestesistas antes que tuviesen en cuenta que en el momento en que reduzcamos todo el contenido intestinal, pues el neumoperitoneo que utilizamos nosotros iba a pasar de forma importante al tórax izquierdo, creando un neumotórax a tensión, que fue básicamente lo que sucedió en cuanto terminamos de reducir el contenido intestinal. En ese momento la cirugía, tuvimos que suspender momentáneamente la cirugía hasta el paciente se estabilice. Ayudándonos de una gasa pudimos limitar el paso de CO2 hasta que los anestesistas lo tuvieron controlado al paciente. Una vez que esto sucedió, pues no permitió seguir trabajando. Se veía la lesión en el diafragma izquierdo.